Bueno, estamos con Daniel Vidal, la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. Daniel, nos estabas hablando de la poesía anarquista. ¿Algunos nombres? ¿Hay mujeres también en Bueno, este muy buena asunto? pregunta, muy buena pregunta. Hay una zona de claro conflicto en los anarquismos que es el asunto femenino. En esto de la poesía, como te decía, yo había encontrado y fui compilando unos 190 nombres, firmas, de los cuales solo 3 eran mujeres. 3. Y esas 3 eran extranjeras: Ada Negri, Ángeles López de Ayala y Belén Zárraga Ferrero, una italiana y 2 españolas. No había firmas de poetas de mujeres anarquistas. Me llamó mucho la atención, pero sabido es que los anarquismos convivían en la época, y quizás hasta mucho después, y hasta no hace mucho, cierto machismo, cierto relegamiento de la voz de la mujer, junto con una acción pionera en defensa, acérrima defensa de la emancipación de la mujer como un ser social en la humanidad. Conviven las dos líneas, ¿verdad? Las dos situaciones. En la poesía esto era tremendo, no había mujeres. Sí había varias mujeres, niñas, adolescentes y algunas adultas, en los recitados de poesía, en las veladas, en las fiestas, pero en las escrituras publicadas no aparecen. Me llamó mucho la atención, me dio mucha rabia por un lado, porque estamos en tiempos en que la equidad y los derechos, más que nada, la realidad de la mujer como un ser humano perteneciente a la humanidad toda, un lugar, y su lugar está más presente por suerte que nunca, ¿verdad? Pero esto en el 900 recién arrancaba. Entonces había luchas femeninas, de los anarquismos, de las libres pensadoras, por supuesto, pioneras, como te decía, muy potentes. En Argentina, La Voz de la Mujer fue un periódico en 1896 hecho solo por mujeres. Claro que había mojones muy importantes, algunas oradoras. En la prensa anarquista uruguaya, poesía firmada por mujeres de 1900 a 1920, 3 extranjeras. Lamentable. Esta anulación merece un análisis. ¿Por qué? Capaz que la escritura era una consagración de la cual se le excluían parte, se autoexcluían, no se sentían cómodas, los varones no les daban un lugar, muchas preguntas, ¿no? Pero con todo, como siempre sucede, hay fisuras muy importantes, fisuras que son presencias de mujeres en Uruguay, extranjeras, argentinas, uruguayas o españolas, más que nada alguna italiana, que tienen activismos importantes. Los más conocidos, un poquito más conocidos, Juana Rocahuela, funda el periódico Nueva Senda, junto con Virginia Volten, argentina, funda Nueva Senda. María Collazo, periódico La Batalla, en 2015. Las hermanas Cosito, Josefina Cruzet y algunas otras. Y por ahí aparece, por ejemplo, tempranamente, en 1900, un grupo, libertarias, un grupo de mujeres que se reúnen para discutir los asuntos de las mujeres. Es muy interesante, ¿no? No solamente gremiales, los asuntos de la mujer en Uruguay. Entonces hay fuerzas pioneras, una fuerza, digamos, acciones pioneras de parte de mujeres. Pero como te decía, en los periódicos y en la poesía, poco y nada. Esta problemática, por supuesto, hay que separarse un poco o mejor que separarse, hay que ver los contextos, no para justificar, ¿verdad? Los contextos de la época. El varón acapara todos los discursos públicos, en política, en la prensa, en los centros sociales, por supuesto, ese es el contexto social de gran pero, como te decía, la contracara es las fisuras que empiezan a tener algunas presencias importantes que venían de otros sectores. Hay algunas mujeres del ámbito más liberal, del Partido Colorado, por ejemplo, o de otro sector, de la enseñanza, ni que hablar, que venían haciendo un activismo importante. Entonces no están solas las anarquistas que te acabo de nombrar, desde, por ejemplo, Petrona Rosende en 1830, ¿verdad? Educadora, periodista, hasta los anarquismos del 1900, hay varias figuras excepcionales y raras, lamentablemente las menos, son pocas, pero que en la cultura y en la política hacen su surco. En los anarquismos entonces se da estas confluencias. Presencias importantes y más que nada mucha
demasiada ausencia o relegamiento, hablando claro, de parte incluso de sectores anarquistas que no viene bien calificada. Yo dije, bueno, la calificación con el tiempo es muy fácil, ¿verdad? Hay que inmiscuirse en los momentos, en los contextos culturales y estudiar esos fenómenos con una mirada de aprender y de interés y de ir reconstruyendo algunos trazos de una sociedad tan rica, tan plural y tan contradictoria, que incluía a estas personas que se declaraban anarquistas.